Hola a todos, vamos a continuar con el siguiente tema del curso. En los videos anteriores platicábamos de ciertas operaciones que nosotros podemos hacer con las transformaciones lineales. Nos concentramos en tres operaciones, que era suma de transformaciones lineales, multiplicación de un escalar por una transformación lineal y composición de transformaciones lineales. Hicimos especial énfasis en cómo estas tres operaciones las podíamos relacionar con otras tres operaciones definidas en matrices. Y relacionamos la suma de transformaciones precisamente con la suma de matrices, ya cuando hablamos de matrices asociadas a una transformación. Igualmente la multiplicación por escalar con la multiplicación de un escalar por una matriz. Y composición de transformaciones lineales con la multiplicación de matrices. Siguiendo con esa inercia, en el siguiente tema vamos a seguir utilizando operaciones matriciales que se han trabajado en el curso de álgebra, que es la materia que antecede a esta asignatura. Y hoy en este video vamos a hablar de la inversa de una transformación lineal. Para que nosotros podamos hablar de la inversa de una transformación lineal, que yo sé que con escuchar inversa de una transformación, ustedes ya se imaginarán de qué va el concepto de la inversa de una transformación. ¿Sí? Para poder hablar entonces de la inversa de una transformación con formalidad, primero tenemos que definir una transformación muy particular, que es aquella que conocemos como transformación identidad. ¿Sí? Así como en álgebra cuando se hablaba de la inversa de una matriz, antes de hablar de la inversa de una matriz, se habla de una matriz que se conoce como matriz identidad. Y se habla primero de esta matriz porque sin la matriz identidad nosotros no podríamos definir el concepto de la inversa de una matriz. ¿Sí? El concepto de la inversa de una matriz nos dice que, por ejemplo, la inversa de una matriz A es aquella matriz que multiplicándose por esa matriz A nos da como resultado a la matriz identidad. Entonces, si nosotros no sabemos qué es la matriz identidad, no podemos definir a la inversa de una matriz. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo que nosotros platicábamos ya en este curso, en el tema de estructuras de grupos y campos, donde formábamos ciertos tipos de estructuras algebraicas. Cuando nosotros, por ejemplo, queríamos el inverso de un sistema algebraico, nosotros para poder hablar del inverso, primero necesitábamos conocer el idéntico. ¿Por qué? Porque en el concepto del inverso está metido el valor que obtuvimos para el elemento idéntico. Entonces aquí, extrapolando todos estos conceptos, la transformación de identidad es precisamente una transformación idéntica. ¿De qué va entonces esta transformación o cómo la podemos interpretar? Bueno, para empezar, tiene que ser una transformación que está definida en el mismo espacio vectorial. Y su definición más sencilla es que es una transformación que mapea a un vector en sí mismo. ¿Qué significa eso? Que no importa qué vector del dominio yo meta en la regla de correspondencia que tiene esta transformación, cuando yo lo evalúe como resultado voy a obtener el mismo vector. Es decir, esta transformación está mapeando al vector b en sí mismo. ¿Sí? La imagen del vector b entonces es b, bajo esta transformación que se conoce como identidad. Si yo quisiera encontrar a la matriz asociada a esta transformación, pues evidentemente ya se imaginarán ustedes que la matriz asociada coincide con la matriz identidad, cuyo orden pues va a depender de la dimensión del espacio vectorial, que hace función de dominio y codominio en este caso. ¿Sí? Entonces, esta matriz identidad por definición, todo vector que yo multiplique por esta matriz identidad me va a dar como resultado el mismo vector. Gráficamente, ¿cómo podríamos ver esto? Bueno, una matriz, si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí a la matriz identidad y quiero ver qué efecto geométrico me logra en el espacio vectorial R3, pues yo voy a ver que no hay tal efecto geométrico. ¿Sí? Todos los vectores de R3 entonces permanecen en la misma posición original que tenían antes de la transformación. ¿Sí? Guardan esta misma posición en el estado final de la transformación. Entonces todo vector permanece, dicho en términos muy simples, permanece en la misma posición antes y después de la transformación, es decir, no hay tal cosa como un efecto geométrico en este tipo de transformación. Entonces, esta es la transformación de identidad.
Y la transformación de identidad es muy importante, repito, porque sin ella no podríamos hablar de la existencia o plantearnos la existencia de una transformación inversa. Así como en matrices, repito, no podíamos hablar de la existencia de una matriz inversa si no existiera primero la matriz identidad. Y así como lo vimos aquí en el tema de grupos y campos, antes cuando nosotros estábamos validando todos los axiomas, primero va la existencia del elemento idéntico. Y si sí existía el elemento idéntico, entonces ya nos podíamos plantear la existencia de un elemento inverso. Si nuestra conclusión era que no existía el elemento idéntico, no podríamos plantearnos la existencia de un elemento inverso. Entonces ya sabemos que sí existe esta transformación, la transformación de identidad, que me mapea un vector en sí mismo. Entonces ahora que ya sabemos que sí existe esta transformación, ya podemos definir formalmente a la inversa de una transformación lineal. ¿Sí? ¿Qué es entonces una transformación lineal? Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente, y que también lo podemos relacionar con el tema de matriz inversa y de grupos y campos, es que, bueno, si bien la matriz identidad o el elemento idéntico de una estructura algebraica es único para todo el conjunto, cada elemento del conjunto va a tener asociado su propio inverso, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. La matriz, la transformación de identidad siempre va a ser la misma, ¿no? Su concepto es el mismo, es una transformación que me mapea un vector en sí mismo. Cada transformación, en este caso una transformación T, podría tener asociada una transformación inversa, de tal suerte que si yo cambio aquí otra transformación, pues esa transformación podría tener asociada su propia inversa. ¿Por qué digo podría? Porque no siempre va a existir esta inversa. ¿Sí? Así como en matrices, pues no todas las matrices tienen inversa. Entonces pasa igual con las transformaciones, no todas las transformaciones lineales van a tener su inversa. Entonces vamos a platicar qué significa hablar de la inversa de una transformación lineal. Y para esto primero vamos a recurrir al concepto de transformación lineal como lo hemos trabajado. Entonces de este esquema nos vamos a olvidar de la flecha de abajo y lo que tenemos es lo que ya hemos visto, ¿no? Tenemos un espacio vectorial que hace función de dominio, otro espacio vectorial W que hace función de codominio, y en estos dos está definida una transformación lineal que se llama T y que entonces tiene un dominio en B y un codominio en W. ¿Qué hace esta transformación? Pues ya sabemos que nosotros podemos tomar un vector del dominio, en este caso un vector B, y si lo evaluamos con la regla de correspondencia, vamos a obtener su imagen en el codominio. En este caso la imagen la estoy llamando como el vector W, y esto es lo que hace una transformación lineal. Bueno, ya se imaginarán ustedes de qué va la transformación inversa. Y la transformación inversa lo que va a hacer es tomar a este vector W y encontrar su imagen en el espacio vectorial B. Para que yo le pueda llamar entonces inversa, este vector W, cuando yo encuentre su imagen a través de la transformación inversa, tiene que mapearse en B. ¿Sí? Para esto, la primera condición que tendré que cumplir la inversa, pues es que el dominio que va a tener la transformación inversa es el que originalmente era el codominio de la transformación original. Y el codominio que tiene la inversa es el que originalmente era el dominio de la transformación original. ¿Sí? De tal suerte que ahora yo voy a tener a una transformación definida con un dominio en W y un codominio en B. Y la propiedad que tiene que cumplir entonces es que puede tomar la imagen de un vector B, lo evaluamos a través de la regla de transformación de la inversa y lo que vamos a obtener es al vector B. Entonces el ciclo completo que está aquí involucrado en esta expresión o en este esquema es que yo puedo tener un vector B en el dominio o en el espacio vectorial B. Si yo lo evalúo con la regla de correspondencia de T, lo que voy a encontrar es su imagen en el codominio W y le voy a llamar a este vector como el vector W. Ahora, si yo tomo este vector W y lo evalúo en la regla de correspondencia de la inversa de T, lo que tendría que obtener es el mismo vector B del cual partí. Entonces la transformación inversa, si yo lo quiero ver en términos gráficos, para que guardemos una relación y podamos definir con nuestras palabras o con palabras más simples qué hace una transformación inversa, lo podemos aterrizar en conceptos gráficos, ¿no? Entonces si yo tengo una transformación que me generó cierto efecto geométrico en un espacio vectorial,
lo que va a hacer esta transformación inversa es deshacer ese efecto geométrico. Entonces, de los muchos efectos que hemos platicado, imagínense un efecto de reflexión. Si yo tengo una transformación que lo que me hacía era reflejarme el espacio vectorial, digamos, a través del eje X, lo refleja, lo que va a hacer la inversa es regresar esa reflexión. Y entonces lo que voy a obtener al final es el espacio vectorial original. ¿Sí? Y eso lo podemos ver a través de estas dos expresiones. Podemos relacionar entonces a la transformación inversa con la operación composición de transformaciones lineales. ¿Sí? Y la transformación que vamos a llamar como inversa es aquella que cumple estas dos propiedades. Que en resumen nos dicen que no importa el orden en el que evaluemos la composición de la transformación original con la que es su inversa, como resultado vamos a obtener una transformación identidad. ¿Sí? Si yo traduzco esto a operaciones matriciales, ya sabemos que nosotros podemos relacionar la composición de transformaciones con la multiplicación de matrices asociadas a la transformación. Entonces, si yo veo esto en términos de matrices, aquí tendría matriz inversa de t, ¿sí? Multiplicándose por la matriz asociada a t, y eso me tendría que dar una matriz identidad. Si yo cambio el orden, entonces tengo la matriz asociada a t por la matriz asociada a la inversa de t, me tendría que dar la matriz identidad. Entonces la transformación que cumpla esta propiedad es la que yo puedo llamar como transformación inversa. Y ese es el camino precisamente para obtenerla a través de matrices asociadas a la transformación. Va a ser más sencillo que hablemos de la transformación inversa. Es así como decíamos, en matrices, no todas las matrices tenían inversa. Se tenían que cumplir ciertas condiciones para que yo pueda decir que una matriz tenía inversa o no tenía inversa. En álgebra decíamos que si tenía inversa, yo hablaba de una matriz no singular. Y si no tenía inversa, entonces hablaba de una matriz de tipo singular. Otra forma que se utilizaba mucho en álgebra para saber si una matriz tenía inversa o no, pues era el determinante. Determinante igual con 0, la matriz no tiene inversa. Determinante distinto de 0, la matriz sí tiene inversa. ¿Qué significa eso? Entonces, si yo quiero saber si existe la transformación inversa, bueno, la condición que yo tengo que evaluar es esta que tenemos aquí como número 1. Dice, la inversa de t existe si y solo si la matriz asociada a la transformación t es no singular. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una transformación y obtengo su matriz asociada, y esa matriz asociada resulta que es no singular, entonces esa matriz sí tiene inversa, por lo tanto sí existe la transformación inversa. Si por el contrario yo encuentro la matriz asociada a la transformación y me doy cuenta que es singular, es decir, que no tiene inversa, pues ya puedo estar seguro de que la transformación t no tiene inversa. De esta forma, entonces, la manera o el procedimiento que vamos a estar utilizando aquí para encontrar la transformación inversa es a través de las matrices asociadas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la matriz asociada a la transformación y la vamos a invertir en caso de que se pueda. Si sí se puede invertir y si existe esta inversa, entonces la matriz que vamos a encontrar es la matriz asociada a la transformación inversa. Y ya con esta matriz podemos sacar la regla de correspondencia, así como los ejercicios que hemos resuelto a lo largo de este tema. ¿Sí? Esto, si se fijan, guarda una relación muy estrecha con el tema que ya vimos en espacios vectoriales de matrices de transición. ¿Sí? Una matriz de transición, recordamos que era una matriz que me permitía obtener o hacer un mapeo de coordenadas, ¿sí?, dentro del mismo espacio vectorial. Es decir, si yo tenía las coordenadas de un vector respecto a una base A, esa matriz de transición me permitía encontrar sus coordenadas respecto a una base distinta, una base B, por ejemplo. Entonces, si yo conocía la matriz de transición de la base A a la base B, la podía invertir y ya lo que iba a encontrar era la matriz de transición de la base B a la base A. Pues esto es muy similar. Si se fijan aquí, además de cambiar el símbolo de t por la inversa de t, también está cambiando el orden de las bases. ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando yo tenía la transformación original, iba de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W. Dominio en B, codominio en W. Aquí está la base A del dominio,
y estaría la base B del codominio. Cuando yo hablo de la transformación inversa, ahora tengo un dominio en W, ¿sí? Es decir, la base B, y un codominio en B, donde está la base A. Es por eso que aquí cambian los índices de las matrices. Y si relacionamos esto con la matriz de transición, pues pasaba precisamente lo mismo. Si yo conocía la matriz de transición de la base A a la base B y la invertía, lo que obtenía era la matriz de transición de la base B a la base A. Entonces, en ese tema particular de matrices de transición, nosotros hablábamos y platicábamos el por qué esas matrices siempre tenían inversa. Y eso era básicamente por dos condiciones. Vamos a retomar esto para poder establecer las condiciones que nosotros tenemos que evaluar para establecer si la matriz asociada a una transformación va a tener inversa o no va a tener inversa. Entonces, en el tema de matrices de transición, decíamos que esta matriz siempre tenía inversa, ¿sí? ¿Por qué pasaba eso? Bueno, pasaba por dos razones fundamentales. La primera es que esta matriz estaba referida a dos bases que pertenecían al mismo espacio vectorial. En este caso, base A y base B pertenecen al mismo espacio vectorial B, que tiene una dimensión de n. Eso significaba que esta base tenía n vectores y esta base también tenía n vectores. ¿Qué me garantizaba eso? Pues que esta matriz siempre iba a ser una matriz cuadrada, que es la primera condición para que yo me pueda plantear la existencia de una matriz inversa. Si la matriz a la cual yo quisiera encontrar la inversa no es cuadrada, ¿sí? Por definición, por el concepto que lleva la matriz inversa, una matriz que no es cuadrada no puede tener una inversa. Es por la misma razón que una matriz que no es cuadrada no tiene un determinante. Entonces, para que yo pueda hablar, siquiera plantearme la existencia de una matriz inversa, pues primero la matriz tiene que ser cuadrada. Si de entrada la matriz no es cuadrada, entonces ya no existe la inversa. Sí que podríamos encontrar una matriz que multiplicándose por una matriz que no es cuadrada nos regresa una matriz identidad, pero como no va a ser la misma por la izquierda y por la derecha, ya vimos nosotros en el tema de grupos y campos que a eso yo no le podría llamar el elemento inverso. Para que le pueda llamar elemento inverso tiene que ser el mismo por la izquierda y por la derecha. Entonces la primera condición que me permitía decir que esta matriz sí podría tener inversa es que siempre iba a ser cuadrada, cosa que no se cumple de este lado. Cuando yo hablo de matrices asociadas a la transformación, pues esta matriz sigue estando referida a dos bases, pero una base es del dominio y la otra es del codominio. Y que yo podía tener una dimensión de dominio igual a n y una dimensión del codominio igual a m. No necesariamente entonces n y m van a ser iguales. En el caso que no sean iguales, la matriz asociada a la transformación es rectangular, como las muchas que ya hemos trabajado en varios ejercicios. Sí cabe la posibilidad de que n sea igual a m, y entonces yo, cuando tengo la misma dimensión en dominio y codominio, esta matriz sí va a ser cuadrada. Entonces esa es la primera condición, que todavía no es suficiente para establecer si existe o no la inversa de t, pero sí es la primera condición que se tiene que cumplir. Entonces, en todo ejercicio que nos pidan encontrar la inversa de una transformación, lo primero que vamos a revisar nosotros es que la dimensión del dominio y del codominio sean iguales. Si son iguales, tengo certeza de que la matriz asociada a la transformación va a ser una matriz cuadrada. Si no son iguales, entonces la matriz va a ser de tipo rectangular y eso ya no va a tener inversa. La segunda condición, nos vamos a regresar a esta de matrices de transición. La segunda condición que siempre se cumplía aquí y por la cual nosotros estábamos seguros de que siempre existía la inversa de esta matriz, pues era que yo formaba estas matrices, ¿sí?, en función de bases. Por definición, una base es linealmente independiente. Entonces, si yo obtenía como columnas y como filas los elementos de una base, si yo me ponía a escalonar esta matriz, como eran vectores, renglones o columnas linealmente independientes, entonces ningún renglón se iba a llenar de ceros. Si ningún renglón se llena de ceros cuando yo estoy escalonando una matriz, significa que esa matriz tiene un determinante distinto de cero, y también significa que esa matriz sí tiene inversa. Si yo ya pude hacer
ceros bajo la diagonal, sin que ninguno de los renglones se llene de ceros. Entonces también puedo hacer ceros sobre la diagonal. Y puedo completar el método que conocemos como Gauss-Jordan y encontrar la inversa de esta matriz. Entonces la condición que siempre se cumplía aquí es que yo formaba estas matrices, en función de bases, y únicamente la base. ¿Qué hacíamos para construir, por ejemplo, la matriz de transición de una base A a una base B? Pues tomábamos a los vectores de la base A y los referíamos como vectores de coordenadas en función de la base B. Aquí no hay ninguna transformación lineal involucrada. Entonces yo sabía o estaba seguro de que la independencia lineal de los que voy a colocar aquí como columnas o como renglones siempre se va a cumplir. Cosa que no pasa en matrices asociadas a la transformación. Yo sigo construyendo esta matriz referida a dos bases, ¿no? Base A y base B. ¿Cuál es la diferencia con la matriz de transición? Que ya no solamente trabajo con la base tal cual está definida, sino que trabajo con las imágenes de los vectores de la base. ¿Qué implica esto? Que depende ahora de la regla de correspondencia que tenga T, ¿sí? Si estos vectores al final van a resultar linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces no siempre voy a tener filas o columnas que cuando yo me ponga a escalonar la matriz esté seguro que ninguna de ellas se va a llenar de cero. Entonces la siguiente condición que yo tendría que verificar, ¿sí? Ya estoy seguro, digamos, que esta matriz es cuadrada si yo reviso que la dimensión de dominio y de codominio sean iguales. Una vez que ya revisé eso, tengo que estar seguro que los vectores que están aquí, ya sea que quiera verlos como vectores que son los renglones o las columnas, tengo que estar seguro que son linealmente independientes. ¿Qué pasaría entonces si todos los renglones o columnas de una matriz asociada a la transformación son linealmente independientes? Si yo lo veo en términos ya de transformaciones, pues eso implicaría que el recorrido tiene una dimensión igual a la del codominio. ¿Por qué? Porque esto, que yo lo puedo interpretar a las columnas de esta matriz como el generador del recorrido, lo que estoy diciendo es que en realidad es una base. Si la dimensión del recorrido es igual a la dimensión del codominio, eso implica que la dimensión del núcleo tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ya platicamos muchas veces un teorema que dice que dimensión de dominio tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión del recorrido. Entonces, si la dimensión del recorrido es igual a la del codominio, y yo sé que la del codominio es igual a la del dominio porque es lo primero que revisé, entonces por definición la dimensión del núcleo tiene que ser 0. ¿Qué implica que la dimensión de un espacio vectorial sea 0? Pues que solamente contiene al vector 0. Entonces, si yo estoy seguro, incluso esto lo habíamos platicado en el video del tema extra que les compartí, si yo estoy seguro que el núcleo de una transformación solamente tiene el vector 0, entonces yo sé que la matriz asociada a esa transformación sí va a tener inversa. Esto como condición adicional a que la dimensión de dominio sea igual a la del codominio. Entonces, en resumen, estas serían las dos cosas que tenemos que revisar para estar seguros de que existe la transformación inversa. Primero, vamos a revisar que la dimensión del dominio y la del codominio sean iguales. Si esto se cumple, garantizo que es una matriz cuadrada. ¿Y cómo garantizo que sí va a tener inversa? Pues voy a revisar que el núcleo de esa transformación solamente contenga el vector 0. Esto lo que me va a garantizar también es que se trate de una función biyectiva. Y entonces sí voy a poder hacer ese mapeo de regreso, por así decirlo. Sí voy a encontrar la imagen primero de un vector B en el codominio, la imagen de B, y que esa imagen de B va a encontrar su respectiva imagen en este espacio vectorial y que va a ser única. Si yo tengo un núcleo de dimensión mayor a 0, véanlo así, significa que aquí hay un conjunto de vectores, ya no nada más un vector que va a tener como imagen el vector 0 del codominio. Entonces, si yo tomo uno de esos vectores y encuentro su imagen, que es el vector 0, cuando yo quiera regresar de este 0 al vector del cual partí, voy a encontrar no nada más un vector, sino una infinidad de vectores que tienen esa misma imagen de regreso. Entonces, es por eso que no existe la transformación inversa. Y las únicas transformaciones que sí tienen inversa
además de aquellas que tengan una misma dimensión en dominio y codominio, pues son aquellas que tienen un núcleo de dimensión cero. Si el núcleo no tiene dimensión cero, entonces no existe esta transformación inversa. Lo vemos en términos de sistemas de ecuaciones lineales, pues pasa exactamente lo mismo. Para que yo pueda hablar de un sistema que es compatible determinado, la matriz asociada o la matriz de coeficientes de ese sistema tendría que ser no singular para que pudiera existir la inversa y entonces yo pueda encontrar la solución única del sistema. Si yo hablo de una matriz que es singular, entonces no la voy a poder invertir. Eso significa que no hay una solución única o que quizá ni siquiera hay solución. Entonces el núcleo, entre otras cosas, me ayuda a definir este tipo de cuestiones. Si yo entonces garantizo que el núcleo tiene dimensión cero, entonces la transformación sí tiene inversa. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Bueno, vamos a resolver este ejercicio donde nos dan dos transformaciones lineales, S y T, cada una de ellas con un dominio y un codominio en el espacio vectorial R3. Ambas transformaciones así están definidas, pero cada una tiene una regla de correspondencia distinta, ¿no? Ambas entonces comparten la propiedad de que como dato de entrada tienen un vector en R3 y como salida también es un vector en R3. Nos piden entonces demostrar que ambas transformaciones tienen inversa y obtener esas reglas de correspondencia que están asociadas a las transformaciones inversas de cada una. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a manejar como si fueran dos incisos. En el inciso 1.1 vamos a demostrar primero que existe y después a encontrar la regla de correspondencia de la inversa de S. Entonces, con la información que nos está dando nuestro problema, sabemos que S tiene un dominio en R3 y un codominio en R3. Entonces, si construimos el esquema que siempre les sugiero hacer, dominio en R3, codominio en R3, y en estos dos espacios vectoriales definida la transformación lineal S, entonces con dominio en R3 y codominio en R3. Yo puedo tomar a un vector B del dominio, evaluarlo en la regla de correspondencia de S, que la conozco, y encuentro W, que es la imagen del vector B. Lo que me piden entonces es encontrar la regla de una transformación tal que me permita tomar a este vector W, evaluarlo en esa regla de correspondencia que voy a encontrar y como resultado tendría que obtener a B. Y eso se tendría que cumplir para cualquier vector B del dominio. Entonces decíamos primero, siempre que nos pidan encontrar la inversa de una transformación, lo diga o no lo diga el problema, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros de que existe esa inversa. En caso de que no exista, pues podemos responder al problema no existe la transformación inversa y esa es la respuesta. Entonces siempre que nos pidan encontrar la inversa, vamos a primero a estar seguros de que existe, ¿no? Y decíamos que en resumen de todo lo que les platicaba, hay que evaluar dos condiciones. La primera condición, tengo que revisar que las dimensiones del dominio y del codominio de la transformación con la que estoy trabajando coincidan. Esas dimensiones entonces tendrían que ser las mismas. Aquí esto no implica que el espacio vectorial sea el mismo. Yo puedo estar trabajando con una transformación de arreglo de números reales a polinomios, pero la dimensión de esos dos espacios vectoriales sí tiene que ser la misma. En este caso tengo un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial que es R3, ambos tienen dimensión 3, es el mismo espacio vectorial, entonces sí se cumple la primera condición. Con esto entonces ya garantizamos que la matriz asociada a esta transformación es cuadrada. ¿Sí? La segunda condición entonces me dice que el núcleo de la transformación solamente debe contener al vector 0 del dominio. Con esta condición lo que yo estaría evaluando entonces es que existe la inversa de esa matriz, que los renglones o columnas de esa matriz son linealmente independientes. Entonces tengo que buscar el núcleo de esta transformación y verificar que solamente contenga el vector 0. Y ya hemos platicado también que para encontrar el núcleo de una transformación, entonces tomamos la regla de correspondencia y la igualamos al 0 del codominio. En este caso el 0 del codominio, siendo el espacio vectorial R3, pues es 0,0,0. Y con una regla de correspondencia así de simple es muy fácil encontrar el núcleo. De aquí concluimos que z es igual a 0, y es igual a 0 y x es igual a 0.
Por lo tanto, el núcleo solamente contiene al vector 0. Ya con esto garantizo que la dimensión del recorrido es 3, igual a la del codominio, y que entonces la matriz asociada a la transformación S sí tiene inversa. Ya sé que es cuadrada y que sí tiene inversa. Entonces ya vamos a la segura. Ya sabemos que sí tenemos que encontrar una regla de correspondencia. En cualquier otro problema que no se cumpla alguna de estas dos condiciones, el problema terminaría ahí y la respuesta sería esto no tiene inversa. ¿Cómo vamos a encontrar la inversa? Entonces vamos a utilizar esta expresión que vimos en las diapositivas. Vamos entonces a trabajar esencialmente con la matriz asociada a la transformación, que ahora ya sabemos que sí tiene inversa. Entonces vamos a encontrar esa matriz asociada a la transformación, la vamos a invertir y lo que vamos a obtener es la matriz asociada a la transformación inversa. Ya conocida esta matriz, solamente vamos a multiplicar por un vector que representa cualquiera del dominio y ya vamos a obtener la regla de correspondencia. ¿Qué bases vamos a utilizar para obtener esta matriz? Pues decíamos que siempre que el problema no nos imponga ninguna base, nosotros vamos a utilizar las canónicas porque eso nos simplifica bastante el procedimiento. Y entonces obtenemos la matriz asociada a esta transformación S. Como es en bases canónicas, podemos utilizar el método simplificado que ya hemos platicado mucho, donde a partir de esta regla de correspondencia nosotros podemos obtener la matriz si asociamos cada uno de los renglones a estos tres términos y cada una de las columnas a cada una de las variables de las cuales depende esta regla de correspondencia. Así el primer renglón yo lo podría escribir entonces como 0x más 0y más 1z. Entonces mi primer renglón tiene que ser 0, 0, 1. El segundo renglón entonces tendría que ser 0, 1, 0 y el último 1 para x, 0 para y y 0 para z. Y es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Es una matriz que solamente tiene unos en la diagonal invertida y es 0 todo lo que está fuera de la diagonal. Esa es la matriz asociada a la transformación S. Ahora, lo que a mí me interesa no es esta matriz, sino la inversa de esta matriz, que ya sé que sí existe. Con las condiciones que yo validé anteriormente, estoy seguro que esta matriz es no singular. Y lo podemos verificar rápidamente. Al ser una matriz así de sencilla, pues el determinante solamente tiene un producto que no va a ser 0, que sería la diagonal invertida. Entonces esta matriz tiene un determinante de menos 1. ¿Sí? Eso también nos indicaría la naturaleza del efecto geométrico, así como lo platicábamos en el video anterior. En el video que les compartí, que era el tema extra, perdón. Entonces realizamos la sustitución, ya conocemos a la matriz asociada a S, la sustituimos en esta ecuación y entonces si queremos conocer a la matriz asociada a la inversa de S, tenemos que invertir esta matriz asociada a la transformación S. Y lo podemos invertir por cualquier método. Por ejemplo, si utilizamos el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Aquí podría ser un poco más sencillo que otros métodos, porque en realidad solamente vamos a hacer un reacomodo de renglones. ¿De qué iba el método que se conoce comúnmente como Gauss-Jordan? Pues primero poníamos del lado izquierdo la matriz que queríamos invertir y íbamos a construir una matriz aumentada, ¿sí? Y lo que le íbamos a aumentar era una matriz identidad del mismo orden que la matriz original. En este caso yo tengo una matriz de orden cuadrada de orden 3, entonces la matriz identidad tiene que ser de orden 3. ¿Y de qué se trataba el método de Gauss-Jordan? Pues que a través de transformaciones elementales, o que ya les podemos llamar combinaciones lineales, teníamos que formar de este lado izquierdo la matriz identidad, ¿sí? Y lo que pasara, no nos interesaba qué pasaba con los elementos que teníamos del lado derecho, pero el resultado final, una vez que este ya es la matriz identidad, esta iba a ser la inversa de la matriz original. Entonces si yo me concentro del lado izquierdo y aquí quiero formar la matriz identidad, pues nos podemos dar cuenta muy sencillo que si yo me llevo este renglón como renglón 1 y este renglón lo paso como renglón 3, ya voy a formar de este lado la matriz identidad. Entonces haciendo ese procedimiento logro formar a la matriz identidad de este lado y lo que está pasando aquí es que se vuelve a formar la matriz con diagonal invertida. ¿Qué concluyo aquí? Bueno, para este ejemplo en particular y solamente para casos bien especiales de matrices, estoy concluyendo que la transformación S, bueno, que la matriz asociada a la transformación S es exactamente igual que la matriz asociada a la inversa de S.
llegamos a la misma matriz. Yo partí de esta matriz y la inversa de esta matriz resulta ser ella misma. Esto en otros ejercicios evidentemente no se va a cumplir, no es regla de ninguna manera y tampoco van a ser matrices siempre así sencillas para invertirse, ¿no? Entonces aquí podría haber varias transformaciones elementales. También podrían utilizar ustedes el método de la adjunta si les convence más. El método que ustedes quieran es completamente válido para encontrar la inversa de la matriz. Entonces la conclusión aquí es que la inversa de la matriz asociada a la transformación S es esta que tenemos aquí. Y lo que nosotros en realidad queremos pues no es la matriz asociada a la transformación inversa, sino la regla de correspondencia de la inversa. Entonces ya hemos hecho muchos ejercicios y sí es importante que tengamos presente siempre que queramos encontrar la regla de correspondencia a partir de una matriz asociada a la transformación, pues tenemos que utilizar esta ecuación, que la hemos utilizado ya muchas veces. Lo único que cambia es que ahora la matriz con la que voy a trabajar aquí, pues esa es la matriz asociada a la transformación inversa. Por eso es que si se fijan tenemos que va de una base B a una base A. Ya intercambié dominio y codominio de la transformación. Entonces aquí lo tendré que multiplicar por un vector de coordenadas de la base B. Y me va a dar como resultado un vector de coordenadas referido a la base A. Y ya de la imagen del vector que propongamos. ¿Y cuál tiene que ser este vector? Pues este vector tiene que ser un vector que represente a cualquiera del dominio. En este caso hay que estar bien conscientes cuál es el dominio y el codominio de la transformación inversa. Aquí está muy sencillo de no cometer errores porque como tengo dominio y codominio en R3, pues va a ser lo mismo que yo proponga un vector del dominio o del codominio, al ser el mismo espacio vectorial. Pero si fuera, por ejemplo, de un espacio vectorial, un dominio en un espacio vectorial R3 y un codominio en un espacio vectorial de polinomios de grado 2 o menor, entonces ahí sí tengo que poner especial cuidado en cuál es el nuevo dominio y codominio de la transformación inversa. En este caso propongo un vector cualquiera del dominio, que puede ser el vector B, X, Y, Z, que pertenece a R3. Como estoy en bases canónicas, pues sus coordenadas de manera directa son X, Y, Z. Y ya puedo hacer la sustitución en la ecuación. Conozco esta matriz, conozco el vector, lo acabo de proponer. Este vector me representa cualquiera del dominio de la transformación inversa. Y ya puedo realizar la multiplicación. Si yo multiplico, entonces obtendría Z, Y y X, ¿no? Que sería este vector. Y como son bases canónicas, nuevamente la base A es la base canónica del dominio original. Y entonces solamente reacomodo y obtengo que la regla de correspondencia de la inversa de S para un vector X, Y, Z, pues es igual a Z, Y, X. Que coincide con las transformaciones. Nuevamente hay que hacer mucho énfasis en que esto no siempre va a ser así. Esto ocurrió en este ejercicio porque es un ejercicio muy sencillo. Es tan sencillo el ejercicio que solamente por inspección visual nosotros pudimos habernos dado cuenta cuál era la inversa de esta transformación. Sí, aquí lo único que está haciendo la transformación S es que yo parto de un vector X, Y, Z y me dice que su imagen va a ser Z, Y, X. Es decir, solamente estoy intercambiando X por Z, ¿sí? Y estoy obteniendo la imagen de ese vector. ¿Qué tendría que hacer yo para regresar de este vector al vector del cual partí? Pues nuevamente cambiar Z por X. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? La misma regla de correspondencia que está asociada a la transformación S, está asociada a la inversa de S. ¿Por qué? Porque si yo quiero regresar el vector a su estado original, pues tendría que volver a cambiar las coordenadas de Z y de X y ya obtengo el vector original. Es por eso que estamos obteniendo las mismas reglas de correspondencia para la transformación S y la inversa de S. En un ejercicio convencional esto no va a pasar y sí vamos a obtener reglas distintas. Bueno, vamos a platicar muy rápido cómo se ve gráficamente esto. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con una geometría sencilla, que es una pirámide, que ya habíamos utilizado en la introducción del tema de transformaciones. Esta es la geometría original que se está proponiendo para el dominio. Vamos a someterla a la transformación que acabamos de trabajar, la transformación S, que ya vimos que su matriz asociada es el renglón 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0.
Si yo aplico esta transformación entonces a esa geometría que propusimos, está ocurriendo este efecto, que ya se lo podrían haber imaginado ustedes. ¿Por qué? Bueno, si yo tengo esta regla de correspondencia, que todo vector x, y, z, obtengo su imagen que va a resultar z, y, x, estoy diciendo que estoy cambiando lo que tenga aquí de valor en x, va a ser el nuevo valor en z, y lo que tenga aquí en valor en z va a ser el nuevo valor en x. Entonces solamente estoy haciendo ese intercambio de elementos. ¿Qué significa? Que si yo estudio lo que está pasando aquí, toda coordenada que tiene esta figura en z se convierte en una nueva coordenada en x, y toda coordenada en x se convierte en una nueva coordenada en z. ¿Sí? Identificando a este eje rojo como x, el azul es y y el verde es z, ¿no? Entonces es lo único que está haciendo esta transformación. Cualquier geometría que nosotros nos imaginemos, ya podemos más o menos inferir qué es lo que le va a pasar geométricamente. Ahora, si estamos en lo correcto, ¿sí? Este es el estado final de la transformación. ¿Qué pasaría si yo a este estado final le aplico la regla de correspondencia de la inversa? Que para este ejemplo en particular es la misma. Para un ejemplo general no va a ser la misma. Entonces, ¿qué pasaría si a esta figura yo le aplico la transformación inversa? Pues ya se imaginarán ustedes que lo que tendría que pasar es que tendríamos que regresar a la figura original. Entonces vamos a proponer partir de la geometría ya afectada por la transformación S, y le vamos a aplicar la transformación inversa. Aquí no voy a cambiar la matriz porque es la misma. Entonces yo lo corro ahora a partir del estado final que tenía para la transformación S, y lo que obtengo es el estado original, que sería este que tenemos aquí. Entonces de esto va el concepto de transformación inversa. Cuando yo le apliqué a esta geometría original la imagen o la transformación S, obtuve esta geometría. Ahora, si yo tomo esta geometría y le aplico la transformación inversa, pues tengo que regresar a la transformación original. Esto tiene una relación muy estrecha cuando un programa de dibujo asistido por computadora le pido, por ejemplo, una vista lateral, una vista isométrica, pero a partir de otros ejes, y luego le pido que me regrese a la vista original. Entonces ahí ya está involucrada una transformación lineal que siempre va a tener inversa. ¿Sí? Entonces, mientras tenga inversa la transformación, vamos a poder hacer este tipo de procedimientos. Si la transformación no tuviera inversa, pues ¿qué estaría pasando? Bueno, nosotros utilizamos el núcleo para definir si una transformación tiene inversa o no tiene inversa, porque si ustedes recuerdan, ¿sí? Si trabajamos ahora con el espacio vectorial R3, si hay una serie de puntos que terminan siendo el vector 0 al final de la transformación, si yo aplico la transformación inversa, aquí solamente hay un vector, que sería el vector 0. No voy a saber a qué imagen del nuevo codominio le corresponde a ese vector 0. No voy a poder deshacer el efecto geométrico. Toda transformación lineal, entonces, que haya una reducción del espacio vectorial, no va a tener una inversa. Entonces vamos a continuar con el ejercicio, con el inciso 1.2. Bueno, antes les quería comentar, para que ustedes estén seguros en un examen o en su serie, si el resultado al que llegar no está bien, bueno, hay varias opciones de realizar esto. Esta es la que a mí me parece más sencilla. Lo que vamos a hacer es el procedimiento que acabamos de ver de forma gráfica. Vamos a proponer a un vector del dominio, un vector B. Vamos a encontrar su imagen bajo la transformación S. Y aquí vamos a encontrar entonces de este lado a la imagen del vector B, que lo podemos llamar W. Después vamos a obtener, o vamos a tomar a este vector, que es la imagen de B bajo la transformación S, y lo vamos a evaluar en la regla de correspondencia de la inversa. Lo que tendríamos que obtener es el vector original. Si esto ocurre, significa que mi regla de correspondencia asociada a la inversa está bien. Si esto no se cumple, significa que hay algo que tenemos que revisar en nuestro procedimiento. Y esto lo podemos hacer muy sencillo. Yo se los sugiero que lo hagan al final de un ejercicio, por ejemplo, en su examen. Entonces proponemos a un vector cualquiera del dominio, un vector en R3 en este caso, con las letras A, B y C.
Vamos a obtener su imagen con la regla de correspondencia de S. La regla de correspondencia de S pues solamente me dice que intercambio los valores que tengo en la primera posición con la tercera. Entonces la imagen de este vector bajo S sería C, B, A. Ahora lo que vamos a hacer es tomar a este vector y lo vamos a evaluar en la regla de correspondencia de la inversa de S, que es lo que tenemos aquí. La imagen de este vector que ya conocemos, que es C, B, A, bajo la transformación inversa de S. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? Pues es esta, que me dice lo mismo. Lo que está en la primera posición lo pongo en la tercera posición, lo que está en la tercera posición lo pongo en la primera posición. Si yo parto de un vector que es C, B, A, voy a tener al vector A, B, C. Y este sí coincide con el que propuse originalmente. Eso significa que sí está bien la regla de correspondencia. Como esto se cumple para cualquier vector del dominio, entonces puedo asumir que estamos en lo correcto. Y esto lo puedo hacer siempre que obtenga la inversa de una transformación. La alternativa es utilizar las expresiones que vienen en la diapositiva y hacer la composición, ¿sí? Y se tendría que cumplir, tendríamos que llegar a la transformación de identidad. Eso también es perfectamente válido, pero a mí me parece que este es un procedimiento más ágil, ¿no? Eso lo hacen en una esquinita de la hoja de donde hicieron su ejercicio y ya están seguros de que está bien. Entonces nos pasamos al siguiente inciso, que es encontrar la inversa de una transformación T. Planteamos el ejercicio, si me regreso al enunciado, pues esta transformación T igual tiene dominio en R3 y codominio en R3. Entonces básicamente el mismo esquema, solamente que ahora hablamos de una transformación T. Y la inversa de T entonces va a tener un dominio en R3 y codominio en R3. Entonces así como en otros videos, aquí yo les sugeriría pausar el video, resolver este inciso, demostrar primero que existe la transformación inversa de T y después encontrarla, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos para la transformación inversa de S. Ya una vez que lo intenten, si hubo dudas, regresamos al video para aclarar esas dudas, y si no, para eso está la sesión de dudas. Y si ya obtienen bien su resultado, pues ya pueden estar más conscientes de cómo va este procedimiento. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, el procedimiento es el mismo. La primera condición que tenemos que evaluar para estar seguros de que existe la inversa es que dimensión de dominio tiene que ser igual a dimensión de codominio. Tenemos los mismos espacios vectoriales del caso anterior, entonces 3 es igual a 3, dimensión de R3 es igual a 3 y dimensión de R3 es igual a 3. Segunda condición es estar seguros de que el núcleo de la transformación solamente contiene el vector 0 del dominio. Entonces tomamos la regla de correspondencia de T, que es dato de nuestro problema, y la igualamos al vector 0 del codominio. Nos resulta un sistema de ecuaciones que nos dice que x es igual a 0, x más y es igual a 0 y x más y más z es igual a 0. De la primera ecuación concluimos que x es igual a 0. Si x es igual a 0, entonces aquí tendría 0 más y igual a 0. Esto solamente se cumple si y es igual a 0. Entonces de la segunda ecuación concluyo que y es igual a 0. De la tercera ecuación, entonces si x y y son 0, aquí tendría que z es igual con 0. ¿Qué significa esto? Que este es un sistema que nada más se cumple para la solución trivial, que es que x, y y z, las tres iguales con 0. Entonces tengo un núcleo que solamente contiene el vector 0, si se cumple la segunda condición. Entonces ya sé que la matriz asociada a T es cuadrada, y con esto que acabo de demostrar, ya también sé que la matriz sí va a tener inversa, porque sus renglones y columnas son linealmente independientes. El procedimiento es el mismo, entonces vamos a obtener primero la matriz asociada a la transformación T, y luego la vamos a invertir. Nuevamente utilizamos bases canónicas, entonces a partir del uso de bases canónicas, de forma muy sencilla podríamos concluir que el primer renglón va a ser igual a 1 por x, más 0 por y, más 0 por z, entonces el primer renglón es 1, 0 y 0. Para el segundo renglón tengo 1 para x, 1 para y, 0 para z, entonces tengo el renglón 1, 1, 0. Y el último sería 1 para x, 1 para y, 1 para z, un renglón lleno de unos. Esta sería entonces la matriz asociada a T, que ya sé que sí tiene inversa. Entonces mi problema se resume a encontrar la inversa de esta matriz, y lo que voy a encontrar es la matriz asociada a la inversa de T.
¿Cómo vamos a invertir esta matriz? Pues nuevamente ustedes pueden utilizar el método que gusten, el método de la adjunta, pueden utilizar Gauss-Jordan. ¿Sí? Elegir el método más sencillo pues muchas veces es viendo la matriz, ¿no? Una matriz así, aquí lo que yo tengo es una matriz triangular inferior y toda nada más contiene el elemento 1. Entonces esta es una matriz que de forma muy sencilla podemos terminar de hacer unos en la diagonal principal. Entonces yo para esta en particular, por eso apliqué Gauss-Jordan. Pero si aplicamos el método de la adjunta o cualquier otro, igual nos va a dar el mismo resultado. Entonces Gauss-Jordan, recapitulamos la matriz original, aquí ponemos a la identidad del mismo orden. ¿De qué se trata? De hacer aquí las transformaciones elementales necesarias para que esta sea la identidad, y lo que pase con esta matriz al final nos va a dar a la matriz inversa. Entonces aquí con dos transformaciones podemos utilizar este 1 para hacer 0 y podemos utilizar este renglón para hacer 0 estos dos. Con esas dos transformaciones, que sería menos renglón 1 más renglón 2 igual a nuevo renglón 2 y menos renglón 2 más renglón 3 igual a nuevo renglón 3, obtenemos este resultado, ¿no? Ya con eso de este lado tendría la matriz identidad, y aquí es lo que va a ser la inversa de la matriz asociada a la transformación. De tal suerte entonces que la matriz asociada a la transformación inversa, ya con bases intercambiadas, va a ser esta matriz a la cual llegamos, ¿no? Entonces aquí obviamente hay procedimiento implícito, ¿sí? Cualquier duda que tengan para proceso de inversión, pues lo podemos ver en la sesión de dudas. Entonces, conocida la matriz asociada a la transformación inversa, ya podemos utilizar esta ecuación para encontrar la regla de correspondencia. Entonces proponemos un vector que represente a cualquiera del dominio. Podemos utilizar el mismo del caso anterior, x, y, z. Bases canónicas, sus coordenadas entonces son x, y, z, nada más le agregamos el transpuesto. Hacemos la operación, la sustitución primero. Esta matriz ya la conocemos, este es el vector que acabamos de proponer. Realizamos la multiplicación, entonces tendríamos x para el primer miembro, después sería menos 1 por x más 1 por y, nos quedaría menos x más y, 0 por x menos y más z, nos quedaría menos y más z. Esto que tenemos aquí apenas serían coordenadas, escalares que multiplican a la base a para generar al vector que estamos buscando aquí. Como son bases canónicas, entonces nada más hacemos un reacomodo. Entonces ya obtenemos la regla de correspondencia, que resulta ser x, menos x más y, menos y más z, que es esta que tenemos aquí. Entonces se fijan, aquí sí resulta ser diferente. Este es un caso general y es lo que comúnmente va a ocurrir, ¿no? Que la transformación inversa es distinta a la transformación original, como es lo que podríamos esperar. Nuevamente, ¿cómo sabemos si estamos bien? Pues el procedimiento que yo les sugerí en el caso anterior es el mismo. Proponemos a un vector cualquiera del dominio, en este caso a, b, c. Vamos a tener su imagen bajo la transformación original, es decir, sustituir este vector en la regla de correspondencia original, que la tenemos por aquí, que es esta, ¿no? Me dice x, x más y, x más y más z. Si yo sustituyo x por a, y por b y z por c, entonces obtengo el vector a, a más b, a más b más c. Este, que es la imagen del vector u, lo que voy a hacer es ahora obtener la imagen, pero bajo la inversa de ese. Entonces lo voy a sustituir en la regla de correspondencia que acabo de encontrar. Perdón, aquí tendría que ser t, me faltó modificarlo, todas estas tienen que ser t. Antes de compartírselos lo corrijo. Entonces vamos a sustituir a este vector, que es a, a más b, a más b más c, en esta regla de correspondencia. Toda x es a, toda y ahora es a más b, es muy importante, y toda z ahora va a ser igual a más b más c. Entonces, siguiendo esa relación, aquí me dice que es x, pero x en realidad es a, por eso aquí me queda a. Después tengo menos x más y, x es igual a a, entonces me quedaría menos a, más y es a más b, entonces por eso tengo menos a más b. ¿Sí? Coma, tengo menos y más z. Y, que es igual a más b, multiplicado por menos 1, me quedaría menos a menos b. Más z, z en realidad es a más b más c, entonces me quedaría menos a menos b más a más b más c. Y aquí si lo simplifico, pues como primer miembro nada más tengo a,
ahí no pasa nada. Aquí tengo menos a más a, esto se cancela, me quedaría solamente b en el segundo miembro. Y en el tercero tendría menos a menos b más a más b más c. Este menos a se cancela con este más a, este menos b se cancela con este más b, y solamente me quedaría c. Entonces me quedaría a, b, c. Que esto coincide con el vector original que había propuesto para u. Entonces ya tengo certeza de que esto está bien. Entonces esto siempre se lo sugiero para que verifiquen si su ejercicio está bien o si hay que checar alguna parte del procedimiento, y esto es muy recomendable porque como está involucrado un proceso de inversión de matrices, ustedes saben que es muy fácil equivocarnos en un signo al estar invirtiendo la matriz, o incluso al estarla copiando de un lado a otro es muy fácil omitir que aquí en lugar de -1 se nos puede ir y poner 1, y eso ya nos vamos a llegar a un resultado erróneo. Entonces sí es muy recomendable que ustedes hagan un proceso de revisión para que estén seguros de que su resultado es correcto, y en caso de que salga que hay algún error, pues pueden regresar y corregir. Esto también no nada más se lo sugiero en álgebra lineal. En cualquier otra asignatura es conveniente que ustedes, cuando estén estudiando para un examen, yo les sugeriría que se plantearan la forma de más o menos. No siempre se puede estar 100% seguro de que sí está bien el resultado, pero sí que podemos darnos una idea de que más o menos va bien. Entonces, cuando estén estudiando, preparándose para un examen, traten de pensar en cómo le van a hacer en el examen para estar más o menos seguros de que su resultado está bien. Y si hacen ese procedimiento de su examen, entonces ya cuando entreguen al profesor su examen, ya tienen más o menos seguro de que les va a ir bien en su examen. Además de que nos ayuda mucho a estudiar, el plantearse una manera de verificar el resultado nos ayuda mucho a entrenar la parte de que si en el examen nos cambian un poco el enunciado de lo que se ve comúnmente en clase, tenemos más herramientas para proponer la solución de ese nuevo problema. ¿Por qué? Porque entendemos el problema desde distintos enfoques. Y eso es pedagógicamente muy, muy bueno. Entonces, así como lo hicimos en el caso anterior, pues vamos a platicar un poco de qué pasa gráficamente con esta transformación que acabamos de encontrar, la inversa. Vamos a ver de manera muy breve qué le pasa al espacio vectorial de manera gráfica. Otra vez vamos a proponer una geometría muy sencilla. Esto nada más es para que sea más sencillo de evaluar la recuperación, digamos, de esa distorsión o de ese efecto geométrico que recibió cierta geometría primero con la transformación original. Entonces la geometría con la que vamos a trabajar es esta, es una estrella pues, en 3 dimensiones. Entonces partimos de esta geometría original y primero la vamos a someter a la transformación T original, que si recuerdan su matriz asociada, pues era una matriz, perdón, no es esta, era una matriz triangular inferior, ¿no? Entonces tenía los renglones 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Entonces si tomamos esa geometría y la sometemos a esta transformación, pues vamos a ver una especie primero como de distorsión, un efecto un poco asociado a cortante. Y otra cosa que podemos notar es que si tomamos una vista lateral, pues ya no coinciden las líneas horizontales de la geometría con el eje X original. Entonces podemos interpretar eso como un poco de rotación sobre el eje Y, que sería esta línea azul. Entonces vamos a guardar esta geometría distorsionada, y ahora vamos a partir de esa geometría distorsionada y la vamos a someter a la transformación inversa que encontramos en nuestro ejercicio. Entonces si partimos de la geometría distorsionada y la sometemos a la transformación inversa, lo que pasa es que de alguna forma, por decirlo en términos muy simples, eso se tiene que entender, corregimos el efecto que tenía. Si ahora vemos la vista lateral, vemos cómo nuevamente coinciden las líneas horizontales con el eje X. Si yo busco la inclinación exacta, incluso veo como una línea horizontal pues empata perfectamente con el eje X, ¿no? Cosa que nunca va a ocurrir aquí, porque hay una rotación, como decíamos, a través de este eje Y. De igual forma, si yo pongo la vista lateral, donde completamente veo un puntito como eje X, pues me doy cuenta que aquí se ve también el desfase que existe en esa orientación. Y si en cambio aquí yo pongo la vista igual, ya no se ve ese desfase, ya no se ve la distorsión.
Hay que buscarle un poco ahí el punto exacto. Por eso también lo puedo ver si no hay rotación aquí a través del eje Y. Es una forma de evaluar. Este procedimiento que estamos haciendo aquí para toda una geometría es matemáticamente equivalente a lo que les sugiero que hagan, es proponer a un vector del dominio, encontrar su imagen y después meter esa imagen a la regla de la inversa y tendríamos que llegar al vector original. Entonces con esto concluye el video de matriz asociada a la transformación inversa. Ya en el video que viene vamos a hablar de valores y de vectores característicos.